Bueno, 6 semanas ya de esta importante actividad, censo de población y vivienda, 1.3 millones de viviendas ya contadas y 3,2 millones de personas en todo el territorio nacional y que ya ha arrojado datos importantes. Quiero dar la bienvenida ya a Javier Muñoz, el jefe del Departamento de Coordinación del Censo, con nosotros para poner en contexto estos números, porque estos números obviamente son importantísimos en la toma de decisiones. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Muchas gracias sobre todo por la oportunidad. En definitiva, el día de ayer se anunciaron datos preliminares de cómo va el conteo del Censo Nacional de Población y Vivienda. Debemos de recordar que el censo todavía continúa hasta el 4 de marzo. Pero igualmente hacemos la salvedad que luego de la labor de campo, entiéndase el empadronamiento, prosigue una etapa muy importante, que es la etapa postcensal, que incluye la crítica, digitación y codificación de aquellos formularios en el método tradicional que hemos utilizado anteriormente, que es en papel, proveniente de las zonas de difícil acceso y zonas comarcales. Se van a tardar un poquito más. Se tarda un poco más porque ese es un proceso muy importante, igualmente la codificación automatizada de las variables abiertas que incluye el cuestionario tanto en papel como digital. O sea, tabular todo eso para generar entonces ya data importante, por lo menos de mayo de 2010 fue el último censo, 12 años de retraso, pero hay ya algunos aspectos que han generado el tema, conectividad, internet, inclusive casas que tienen acondicionadores de aire. Quiero empezar por estos datos también, licenciado Muñoz. Sí, es muy importante y los datos informados el día de ayer nos dan una fotografía básica de cómo va el empadronamiento y de características muy importantes y variables que todos a nivel nacional debemos conocer. Por ejemplo, la parte del autorreconocimiento, donde el 12.6% de la población se autorreconoce como perteneciente a algún grupo indígena. El 33.2% que se autodefine como afrodescendiente y tenemos un 4.5% de la población que en cierto aspecto tiene algún tipo de discapacidad. Es importante acotar que el censo es una labor que, si bien es cierto, la coordina el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, es fruto del esfuerzo mancomunado de acción de diversas instituciones del Estado, de la sociedad civil y de organizaciones que participan en esta importante actividad. Ahora, con esta data actualizada es muy importante la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas. En definitiva. ¿Qué arroja en ese, por lo menos el tema de conectividad? Empecemos por ahí, licenciado Muñoz. Bueno, en el tema de conectividad podemos indicar que el 73.8% de la población tiene acceso a Internet, el 93% de la población tiene acceso al teléfono celular. Tenemos que el 45.3% indicó que tiene vehículo en este caso, y en este caso el 87.4% de la población tiene acceso a televisor. También es importante indicar el 35.6% de la población tiene acceso a aire acondicionado. Igualmente, a computadoras, el 43.8% y cable 69.6%. A ver, ¿eso de lo que se ha tabulado, de qué cantidad? Hasta el momento, de prácticamente 1.3 millones de estructuras de vivienda y de 3.2 millones de personas. Estructura de vivienda, ¿por qué? ¿No es casa, apartamento? No. Recordemos que este censo no es solamente un censo de población, tenemos un censo de vivienda donde también se contabilizan las estructuras, estén habitadas o no habitadas. ¿Por qué? Por ejemplo, tú, Icar, tú puedes tener una vivienda, residir acá en Juan Díaz. Unifamiliar. Unifamiliar, pero de repente puedes tener una casa en el interior del país. Esas estructuras son contabilizadas. Igualmente en barriadas también, que aunque no estén habitadas, deben ser contabilizadas porque son dos censos que estamos ejecutando, población y vivienda. Ahora, igual, si yo tengo propiedad en el interior, también durante la entrevista tengo que informarlo también. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, los empadronadores, como sabes, hacen su recorrido, hacen previsitas durante todas las 6 semanas que estamos iniciando casualmente el domingo, hacen sus visitas y ellos en definitiva hacen lo que son las labores de recorrido, visualizando si hay o no ocupantes presentes. Y es importante indicar, Icar, que este censo tiene esta particularidad muy especial. Anteriormente el censo, en este caso el último, nos podemos referir al 16 de mayo del año 2010, había la pregunta importante que era ¿dónde usted durmió la noche anterior? Ahora no, ahora la metodología cambia porque ahora le preguntamos a Icar Reyes, a Castalia Pascual, ¿cuál es su residencia habitual?
o dónde usted permanece la mayor parte del tiempo. No, en Capital tengo mi residencia oficial y tengo una casa en el interior, un lote. Bueno, Icar Reyes debe ser censado acá en la ciudad capital. En la capital. Hablemos de lo más relevante y lo más que le ha llamado la atención. Primero lo más importante que le ha arrojado esa data, que a ustedes, como con la experiencia que tienen, ya les llamó la atención. Wow, esto es interesante, esto es innovador. ¿Qué le llamó la atención, licenciado Muñoz? Bueno, hay muchos aspectos, sobre todo todavía la parte que tiene que ver con los índices de analfabetismo. Todavía, en lo personal, considero que tenemos que mejorar el aspecto de la educación porque nos está arrojando prácticamente casi un 3% de personas con analfabetismo en nuestro país. 3%. Casi un 3%. Eso debemos realmente ponerle, como se dice, la lupa, mejorar muchos aspectos. 3% de la población panameña no sabe ni leer ni escribir. Exactamente, casi. Entonces, para nosotros es importante esto porque hay que recordar que nuestro país, al igual que muchos de los países de la región, estamos sumergidos también a cumplir con los objetivos de desarrollo social, en este caso los ODS, y para nosotros es importante. Otros indicadores también, como indicaba lo de la parte de la discapacidad, igualmente, son índices muy importantes que, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Discapacidad le van a ser de gran utilidad. Importante. Quiero cerrar ya con este punto para reiterarlo. Usted me habla del 45% de la población censada tiene auto propio. Correcto. 45. Y eso imagino que usted también le da un estimado para toma de decisiones. Hay que recordar, Icar, que nosotros estamos trabajando basado en proyecciones de la población. Tenemos una banda alta, una banda media y una banda baja. Entonces, sobre esos parámetros, el censo o los resultados que arrojen el censo nos permitirá realmente calibrar esas estimaciones. ¿Por qué? Porque el censo es una fotografía de realmente cuántos somos, dónde residimos, cuáles son nuestras necesidades más apremiantes y que en definitiva nos permitirán presentar, estudiar mejor las necesidades de nuestra población en términos educativos, de salud, en términos sociales y en términos políticos y económicos. Bueno, no, las necesidades no son todas iguales en cada una de las provincias. Así es, Icar. Y las condiciones menos. Gracias al licenciado Javier Muñoz, jefe del Departamento de Coordinación del Censo, porque nos mantiene al día siempre de esta dinámica importante. ¿Cuánto falta ya para finalizar el proceso? Bueno, nosotros debemos concluir el día 4 de marzo, pero igualmente hay procesos posteriores que involucran, como indicaba anteriormente, el procesamiento de la data. Igualmente, quizás a una etapa de recuperación de algunas regiones que de repente van a tener que ser visitadas posteriormente a esta actividad para calibrar y pulir esa data o información tan importante para todos nosotros a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Importante esta hora. ¿Hay más que contar contigo, Giovanni?